Vamos a platicar hoy acerca del concepto de amortización y cómo se construye o integra una tabla de amortización. Esta herramienta es muy utilizada en el sistema financiero para poder ver, mirar, conocer cómo se va pagando una deuda y también, cuando es necesario, para reestructurar algún crédito. En todo caso, la primera idea que tenemos que tener presente es que la amortización se refiere específicamente al pago de créditos o deudas. Es decir, amortización, como dice aquí arriba, implica ese dinero constante que vamos nosotros dando para pagar eh, en parcialidades por completo al final un financiamiento. Estrictamente, el concepto de amortización se refiere al pago del capital, aunque la gente está acostumbrada a utilizar este concepto para también pagar intereses. En realidad, el pago de los intereses no están incluidos, digámoslo así, en el concepto de amortización. Es decir, repito, la amortización va exclusivamente para el pago del capital. En segundo lugar, tenemos que conocer que la amortización, por lo que acabo de decir, implica el cálculo de una anualidad. Es decir, para poder hacer el pago de la deuda, estrictamente del capital, entonces necesitamos calcular la anualidad. Claro, el cálculo de la anualidad incluye a los intereses, pero la tabla de amortización que vamos a construir enseguida divide el pago que vamos a hacer, esa anualidad que estaremos dando, en, bueno, pues la parte de los intereses y la otra que se va al capital. La anualidad que se calcula en estas amortizaciones, por lo general, casi siempre, es una anualidad ordinaria. Es decir, es una anualidad simple vencida. La tabla de amortización que vamos nosotros a trabajar aquí, como ya dije, es útil para visualizar la manera en que se va pagando la deuda en cada periodo. Es decir, vamos a poder observar en esta tabla de amortización cuántos intereses se generan por periodo, cuánto se está pagando de la deuda y cuánto falta para poder saldarla. Con esta tabla de amortización vamos a introducir dos conceptos que se denominan el saldo insoluto o derechos del acreedor, que es la parte de la deuda del capital que no ha sido cubierta, y los derechos del deudor, que es la parte del capital que ya se pagó. Para construir la tabla de amortización, siempre vamos a utilizar 6 columnas por lo menos. Es decir, las columnas son siempre las mismas en la tabla que nosotros vamos a construir. Vamos a comentarlas. Aquí están. Las columnas básicas de la tabla de amortización son periodo, el inicio o el valor que está al principio de ese periodo, el interés que se genera en ese periodo y la suma del inicio más el interés, que se conoce como total del periodo. Después viene la anualidad que vamos a calcular para pagar nuestra deuda. Y por último, el valor final, que se obtiene restando al total el pago o anualidad que estaremos haciendo en cada periodo. Estas son las 6 columnas que estaremos poniendo en nuestra tabla de amortización. La primera, que corresponde al periodo, va con números consecutivos desde el 0 y hasta el periodo final que está establecido en el pago de la deuda. Lo importante aquí es darse cuenta que la tabla de amortización empieza efectivamente en el periodo 0, tal como lo vimos en el diagrama de tiempo del valor del dinero. También empezaba, recordarán, en el periodo 0. Bueno, lo mismo pasa en la tabla de amortización.
Solo que el periodo 0 no tiene inicio, interés total ni anualidad. Solo tiene el valor del final del periodo 0, que es la frontera con el siguiente periodo, con el periodo 1. Es decir, al final del periodo 0 vamos a poner siempre la deuda total que vamos a pagar durante el plazo establecido. Eso va siempre al final del periodo 0. Y el inicio del periodo 1, y así con cada periodo, tiene como valor el dato que se puso al final del periodo anterior. Es decir, el inicio del periodo 1 tiene el mismo valor que el final del periodo 0. Y cuando calculemos el final del periodo 1 aquí en esta celda, este valor irá al principio del periodo siguiente, es decir, del periodo 2 y así sucesivamente. Entonces, de manera general, esto que estamos viendo aquí en la pantalla sería una tabla de amortización básica. Para poder entenderla mejor, ahora vamos a ver un ejercicio que tiene la mayor parte de los elementos que se consideran en una tabla de amortización y también vamos a poder pues hablar más en detalle de los nuevos conceptos que les comenté hace unos minutos. Para esto nos vamos a ir a esta hoja 2, donde ya redacté el ejercicio que vamos a estar resolviendo a modo de ejemplo. Lo leo. Una persona desea comprar un automóvil cuyo precio de lista es 215,000 pesos. Para ello, solicita un financiamiento a la tasa de interés de 11.5% anual, capitalizable mensualmente, a pagar en 3 años. Considerando que debe dar un enganche equivalente al 10%, resuelve lo siguiente. 2 puntos y aparte. Inciso A, calcula la anualidad correspondiente. Inciso B, construye la tabla de amortización. Inciso C, el monto final de la amortización. O sea, hay que calcularlo. Inciso D, los intereses totales nominales pagados por el financiamiento. Inciso E, los derechos del deudor en el mes 20. E inciso F, los derechos del acreedor o saldo insoluto en el mes 25. Bien, entonces son muchos incisos con la idea de que podamos ver pues la mayor parte de las opciones de pregunta que nos podríamos hacer en este tema. Entonces, bueno, retomando el texto inicial del ejercicio, tenemos básicamente la información o los datos que normalmente usamos en estos problemas financieros. Vamos a extraer estos datos a fin de que podamos responder cada cuestión. Como casi siempre hemos hecho, encontramos al leer el texto los primeros datos. Por ejemplo, dice que se trata de comprar un automóvil cuyo precio de lista es 215,000 pesos. Bien, 215,000 pesos es el valor de ese automóvil el día de hoy, pero aquí le llama precio de lista. Ya habíamos hablado de este concepto, lo voy a poner así. El precio de lista del automóvil entonces es 215,000 pesos. 215,000. Le voy a poner los centavos también. Lo estoy poniendo así como precio porque vamos a ver más adelante que nos están dando otro dato importante. Es más, vamos a ponerlo de una vez para que quede claro. Tenemos un precio de lista de 215,000 pesos, pero en los financiamientos es común que se pague un enganche. De esto no habíamos hablado antes y ahora con esta tabla que vamos a construir ya es el momento adecuado para hacerlo. Y bueno, como ustedes saben, un enganche se refiere al pago inicial que debemos hacer para que, pues, digamos, nos comprometamos a, digámoslo así, de cierto modo, a ser buenos deudores y, pues, tener esta
constancia en el pago. O sea, es una especie de aseguramiento del crédito, ¿no? Esta parte que vamos a pagar al inicio. Si leen con detenimiento, en la última línea del texto inicial se establece cuál es el valor del enganche. Dice, considerando que debe dar un enganche equivalente al 10%. O sea, el enganche, aquí lo voy a poner, es el 10% del precio actual del automóvil. Así es que en esta celda abajo del precio voy a poner el valor que corresponde al 10% de 215,000. Eso se obtiene así. Vamos a tomar la celda de 215,000 y la vamos a multiplicar por el 10%. De manera que el 10% de esos 215,000, desde luego, es 21,500 pesos. Este pago, este enganche, lo vamos a estar haciendo el día en que se contrate el crédito. Así se manejan los enganches. Por lo tanto, después de pagar el enganche, lo que vamos a financiar, o sea, lo que vamos a contratar como crédito, no es 215,000 pesos, sino 215,000 pesos menos el enganche que estamos pagando. Es decir, lo que vamos a financiar es la resta del precio de lista menos el enganche que estamos dando. O sea, el financiamiento en realidad es por 193,500 pesos. Y esto, como es el valor el día de hoy de lo que se va a financiar, corresponde al capital de la deuda que vamos a contraer. 193,500 pesos. Podría no haber enganche, o sea, podría ser que este crédito, este instrumento, sea simplemente pagar mes tras mes sin hacer este pago del 10% inicial. O sea, en ese caso el enganche sería cero. O, como aquí, también nos podrían solicitar este primer pago. En cualquier caso, ya calculamos ahora sí cuál es el valor presente del instrumento. Es 193,500 pesos. Vamos a extraer los demás datos. Además del capital, necesitamos la tasa de interés, que está aquí en el texto. Es una tasa de interés anual. Es de 11.5%. 11.5%. Capitalizable mensualmente. Por lo tanto, la K, ya sabemos, es 12 en este instrumento. Y nos faltaría el plazo total del crédito. Vamos a ver qué dice el texto. Ok, al final de la segunda línea dice que se paga en 3 años. 3 años. Como la K es 12, entonces el tiempo o plazo total sería 3 años por 12 meses, o sea, 36 meses. Vamos a pagar este crédito en 36 meses. Bien, bueno, lo que sigue es calcular la amortización o pago constante del crédito. Vamos a calcular el pago que se hará mes tras mes con objeto de que saldemos por completo esta deuda. Bien, recordando un poquito lo que dijimos antes, cuando en el ejercicio no se especifica qué tipo de anualidad es, entonces damos por hecho que se trata de una anualidad ordinaria. Es decir, como ya comenté hace unos minutos, una anualidad simple vencida. Pero en este caso es una anualidad simple vencida con capital. Aquí está. O sea, necesitamos esa fórmula específicamente. Bueno, y seguramente también recuerdan la fórmula, aquí la tengo, para la anualidad ordinaria con capital. La fórmula es esta. Así es que procedo a crear en esta celda de Excel la fórmula correspondiente a fin de saber cuánto es nuestro pago mensual. Bien, dada la fórmula
y sabiendo que tenemos que calcular esta anualidad, entonces todo este corchete pasa dividiendo al capital. Lo pongo en una sola celda, en un solo paso. Si tienen alguna duda sobre la captura de los datos en la celda de Excel, pueden pausar el video para ver con mayor detenimiento cómo se está capturando. Bien, sería entonces igual a el capital, aquí está la celda del capital, entre todo el corchete. Aquí, en este paréntesis, voy a poner todo el corchete de la fórmula, que pasó dividiendo a la C. Este corchete tiene un numerador y un denominador, así es que pongo aquí, dentro de estos paréntesis, un paréntesis para el numerador, entre un paréntesis para el denominador. Como el más fácil es el denominador, de una vez lo voy a poner. Aquí está el paréntesis del denominador. Y pues es I entre K. Así es que la celda de la tasa I es esta, entre el valor de K, que es esta celda. Ahí está. Este es el denominador. Ya está puesto en la fórmula. Y ahora me voy al numerador. El numerador está en este paréntesis que ahora estoy señalando. En el numerador tenemos esta expresión. Es 1 menos, abro paréntesis, ya 1 más, y entre K, otra vez pongo la celda de I, entre la celda de K, y cierro ese paréntesis que corresponde a esto. Y lo elevo, ahí está el signo de la potencia en Excel, a la menos t. Entonces, para que asegure yo que se va a entender que es elevado a un signo negativo, o sea, un número con signo negativo, entonces voy a poner este número entre paréntesis. Aquí está. Voy a poner la potencia entre paréntesis porque tiene signo negativo. Voy a poner menos el valor de t, que está aquí en esta celda. Y listo. Con esto concluimos la captura de la fórmula y resulta que el pago mensual que tengo que hacer para saldar el crédito de 193,500 pesos en 3 años o 36 meses es 6,380 pesos con 86 centavos aproximadamente. ¿Ok? Le voy a poner formato de número solo para hacerlo coincidir con lo que tengo en la celda. Pero aunque yo le pongo el formato de números, Excel mantiene todos los decimales de la operación que acabamos de hacer. Entonces, ya tengo la anualidad. Este es el primer paso, el primer cálculo que debemos cumplir, que debemos realizar para construir la tabla de amortización, conocer la anualidad. Eso responde entonces al inciso A de nuestro ejercicio, es decir, calcular la anualidad. Ahora vamos al inciso B, que es construir la tabla de amortización. Y para esto, pues, seguimos lo que se explicó hace unos minutos. Vamos a poner una tabla aquí con columnas específicas. La primera columna es el periodo, que en este caso son meses. Después ponemos el valor inicial, inicio de ese periodo. Después vamos a poner el interés o intereses. Después vamos a poner el total del periodo, que como saben es la suma de inicio más interés. Después pondremos la anualidad o pago de nuestro crédito. Y por último, el valor final, que es la resta del total menos la anualidad. Ok, entonces lo voy a centrar para que tenga un poquito de formato y se vea mejor. Ahí está. Y empezamos con el periodo 0. En este caso, vamos a tener 36 periodos, empezando desde luego con el 0. Aquí está, lo estoy centrando, periodo 0, luego vendrá el periodo 1, el 2 y así sucesivamente, de acuerdo con, perdón, este es el 2, de acuerdo con pues el consecutivo de nuestros periodos. Es más, de una vez voy a llenar la tabla con esta información, del 1 al
36. Porque son 36 periodos, como ya dijimos. Ahí está, 36 periodos. Es la extensión de la tabla. Bien, en el periodo 0 no va nada en cuanto a inicio, ni a interés, ni a total, ni a anualidad. Pero al final del periodo 0 vamos a colocar siempre el valor de la deuda que se está adquiriendo, que en este caso es el capital, 193,500 pesos. Ese es el valor final de nuestro financiamiento en el periodo 0. Y este es el valor que vamos a poner al inicio del periodo 1. Es el mismo. O sea, simplemente en Excel le pongo no 193,500, no escribo 193,500, sino le pongo la referencia a la celda del final del periodo anterior. Siempre vamos a hacer esto para que sea más fácil de manejar la tabla de amortización. Bien, ahora vamos a calcular el interés. El interés corresponde a lo que se generaría solo por el primer mes de la deuda de 193,500 pesos. Esto es nuevo también, o sea, solo lo vamos a calcular por un mes, no por todo el periodo, o sea, no por todo el plazo del crédito. Entonces, ¿cómo se calcula el interés de un solo mes? Bueno, pues es el capital de ese mes, o sea, el inicio de ese mes, por la tasa anual que estamos pagando entre 12 meses, o sea, entre K, que es el número de periodos en un año. Lo repito, el interés de un solo mes, del primer mes, es el inicio, B13, por la tasa anual, que está en la celda B6, entre K, que es 12. Como esta información la vamos a estar usando durante toda la tabla, entonces la voy a fijar. Voy a fijar todas las celdas que provengan de los datos iniciales. Tomen nota de eso. Fijo en la fórmula que yo use aquí. Fijo todas las celdas que provengan de los datos iniciales. En este caso son estas dos celdas. La B6, que es la tasa, y la B7, que es K. Entonces, ¿cómo las fijo? Pues poniéndole un signo de dinero antes de la letra y un signo de dinero antes del número. O sea, signo de dinero B, signo de dinero 6. Y lo mismo hago con la otra celda que viene de los datos iniciales, que es B7, y queda así. Así fijé ya estos datos que vienen de afuera. No hago eso con B13, porque B13 no es un dato inicial, sino que lo estoy tomando de una celda que está adentro de la tabla. O sea, los datos que provengan de celdas de la misma tabla no se fijan. Le doy Enter y resulta que el interés que se genera por esos 193,500 pesos en el mes 1 ascienden a 1,854 pesos con 38 centavos. Ahora vamos al total. El total se construye sumando la deuda del inicio del mes 1 más los intereses que se generan en el mes 1. Es decir, mi deuda total entonces ahora pasó de 193,500 a 195,354 pesos con 38 centavos. ¿Por qué? Por los intereses que se están generando. Bien, noten que el total no fija ninguna celda, porque los dos datos provienen de adentro de la tabla. En cambio, en la columna anualidad vamos a poner el dato que calculamos en el inciso A, este de aquí, el pago anual, el pago mensual. Este sí viene de afuera de la tabla, así es que me lo traigo haciendo referencia a esa celda, pero fijo la celda, porque viene de afuera. Ahí está. Esta es la anualidad que estaré pagando. Y por último, el valor final, al final del mes 1, ¿cuánto es lo que todavía le voy a deber al banco?
Es la resta del total menos el pago que estoy haciendo al final de ese mes. Es decir, mi deuda final en el mes 1, en el periodo 1, bajó a 188,973 pesos con 52 centavos. Es menor que la que tenía al inicio. Una vez que hicimos esto, ahora, si está hecho correctamente, señalo toda la fila de información, con excepción del periodo que ya la había colocado, y copio esas fórmulas al resto de mi tabla hasta el periodo 36. Y automáticamente se va a calcular absolutamente toda la tabla de amortización. Aquí puedo yo ver, por ejemplo, que en cada mes hay cambios en la deuda. Por ejemplo, observemos el periodo 2. Empieza el periodo 2 como terminó el periodo 1. Es el mismo dato que tenemos al final del periodo 1 que al inicio del periodo 2. Observo que los intereses del mes 2 ascendieron a 1,811 pesos, que es un interés menor que el mes 1. ¿Por qué es menor el interés del mes 2? Porque mi deuda inicial es menor. El total también es menor comparado con el periodo anterior. La anualidad es siempre la misma, es un pago constante. Y el final, pues también disminuye. Es decir, periodo tras periodo se van generando, como pueden ver en esta columna, menos intereses. En el mes 12, ahora los intereses son solo de 1,353 pesos, cuando al inicio eran 1,854. Y también, periodo tras periodo, va disminuyendo el valor final de la deuda. Es decir, en esta tabla estamos viendo cómo desciende el crédito, o sea, la deuda que tenemos con el banco para comprar el automóvil. Los intereses cada vez son menores en cada periodo y cada vez, por lo tanto, se paga más a capital y por eso nuestra deuda va disminuyendo. Esto que acabamos de construir es la tabla de amortización. Un dato que nos ayuda a comprobar que construimos bien la tabla es que el final del periodo 36, o sea, del último periodo de la tabla, siempre debe tener como valor 0. Es decir, al final del periodo 36, la deuda debe ser siempre 0. Se debe haber pagado todo. Muy bien, esto es la tabla de amortización que responde al inciso B de nuestro ejercicio. Vamos a responder el inciso C. Ya conozco yo el valor presente de mi deuda. Aquí está. Es 193,500 pesos, el valor presente, el capital. Lo que pregunta el inciso C es ¿cuál es el monto o valor futuro de esta amortización? O sea, ese crédito de 193,500 pesos, ¿cuánto vale al final del instrumento? Bueno, ya lo dije hace un ratito. Todos los créditos tienen un valor futuro, si se pagan desde luego, tienen un valor futuro de 0. O sea, el valor nominal que debemos tener en el final del último periodo siempre debe ser 0. Ese es el monto. Muy bien. O sea, esto es más conceptual, este inciso C. Vamos ahora al inciso D. Ok, bueno, ya tengo mi tabla, mi amortización, ya sé que al final el monto es 0 de la deuda. Ahora, ¿cuánto estoy pagando de intereses durante todo el financiamiento, durante todo el plazo? ¿Cuánto se está yendo en intereses por el financiamiento que recibí? Bueno, aquí me pregunta por el total de intereses nominales. Los intereses nominales son pues los billetes que se están pagando, el dinero nominal que se está pagando. Aquí está la columna de interés en mi tabla de amortización, lo que pago mes tras mes.
¿Qué sería, por lo tanto, el valor nominal de los intereses? ¿Cuánto sería? Pues simplemente tengo que hacer la suma de esta columna, aquí está, y me da que estoy pagando durante 3 años un total de 36,210 pesos con 86 centavos de intereses. Con la tabla de amortización es fácil de obtener estas respuestas. Muy bien. Vámonos entonces ahora al inciso E. El inciso E introduce el concepto de derechos del deudor. La deuda al inicio, el capital, es de 193,500 pesos. Aquí está, es el capital. Bueno, periodo tras periodo, la persona que contrató el crédito, o sea, aquella que recibió el dinero en préstamo, va pagando intereses y también capital. Por ejemplo, en el periodo 1, aquí está el pago de intereses. Y el resto de la anualidad que está pagando, aquí está la anualidad, se va a capital. Por lo tanto, al final del periodo 1, la deuda se redujo a este valor, 188,973 pesos con 52 centavos. Por lo tanto, cada periodo, el deudor va abonando a su deuda y va reduciéndose la deuda. Todo lo que el deudor ya pagó hasta cierto periodo es lo que se conoce como derechos del deudor. Por ejemplo, ¿cuánto habrá pagado este deudor, como dice el inciso E, en el mes 20? Nos vamos al mes 20. A ver. Aquí está, este es el mes 20. Ok. Bueno, todavía le queda de deuda 94,234 pesos con 56 centavos. Por lo tanto, lo que ya pagó es la resta de la deuda inicial, 193,500 pesos, menos lo que le falta por pagar en el mes 20, o sea, menos la celda final de ese periodo 20. Y por lo tanto observamos que hasta el periodo 20, esta persona ya pagó 99,265 pesos con 44 centavos. ¿Ok? Eso es lo que ya abonó a capital. Y todavía le falta pagar 94,234 pesos con 56 centavos. Si yo sumo estos dos valores, voy a obtener, se ve aquí abajito, los 193,500 pesos, que es la deuda en el periodo cero. A esto entonces se le llama derechos del deudor. Bien. Vámonos finalmente al inciso F. Son los derechos del acreedor, que también se llama saldo insoluto. Es decir, los derechos del acreedor es lo que todavía no ha cubierto del crédito inicial el deudor, lo que le pertenece, digámoslo así, al banco o a la organización que dio el crédito. En este caso, el inciso F nos pide calcularlo para el mes 25. En realidad no tenemos que calcularlo, ya está aquí directo. En el mes 25, aquí está, los derechos del acreedor, es decir, lo que todavía no se ha cubierto de la deuda, es el final. 66,315 pesos con 68 centavos. Eso es, repito, el derecho del acreedor, o también se le llama saldo insoluto. Este dato es muy importante porque, por ejemplo, si el deudor, la persona que contrajo el crédito, no pudiera seguirlo pagando,
entonces el acreedor, que es el banco, podría tomar este valor, lo que falta por pagar a capital, y refinanciarlo, o sea, reestructurar la deuda o crédito de la persona que inicialmente quería comprar el automóvil. Dicho de otro modo, hasta el periodo 25, por ejemplo, el deudor todavía le faltaba pagar 66,315 pesos con 68 centavos. Lo que haría el banco es, bueno, para que no incurra en morosidad, en falta de pago el deudor, le va a proponer probablemente al deudor tomar este valor, los 66,315 pesos con 68 centavos, y abrir otro contrato, otro instrumento de crédito por este capital a un plazo mayor y con una tasa diferente a fin de que pueda pagarlo. Entonces, por eso es importante, porque sirve para reestructurar deudas o pasivos que pues eran impagables de otra manera. Muy bien, y con esto completamos el ejercicio número 1, que es un caso típico de tabla de amortización. Para terminar, les propongo 2 ejercicios que ustedes tienen que resolver. Los proyecto enseguida. Vamos a el número 2. Lo leo. La persona del ejercicio 1, o sea, lo que acabamos de ver, resulta que no puede continuar pagando el crédito en el mes 25. O sea, hace sus cuentas y pues resulta que por imprevistos, porque perdió su trabajo, por cualquier cosa, pues no puede seguir pagando el crédito. ¿Y cuánto pagaba? Recordaremos, me voy a regresar, pagaba al mes 6,380 pesos con 86 centavos. Bueno, ya no lo puede pagar y le pide al banco reestructurar el crédito. Ok, ¿cuánto es lo que se va a reestructurar? Pues lo que ya dijimos, los derechos del acreedor o saldo insoluto en ese periodo 25. No lo dice el ejercicio, pero está aquí. En el mes 25 era de, aquí está, 66,315 pesos con 68 centavos. Esto es lo que se va a llevar al nuevo instrumento de deuda. Esto, el resto de esta tabla, entonces ya no lo va a cobrar el banco, ya no va a estar obligado el deudor de pagarlo, ya no. ¿Por qué? Porque están acordando reestructurar a partir de aquí. Este es el capital del nuevo instrumento. Sigo leyendo. El banco accede a la reestructuración, al refinanciamiento, y financia el saldo insoluto a 30 meses. O sea, ese capital que fue el valor final del mes 25, lo vamos a tomar ahora para que en un nuevo instrumento que tiene una duración o plazo de 30 meses, se pague. Este nuevo instrumento tiene una tasa más alta, fíjense, 15,2% anual. O sea, el banco no pierde, cobra un poco más, de hecho tendría que hacerlo porque es más riesgoso ahora el nuevo instrumento, dado que el cliente ya demostró que no siempre va a pagar, es más riesgo y por lo tanto la tasa sube, pero le está concediendo al cliente un plazo mayor, 30 meses. Antes solo le quedaban 11 meses para pagar, a 6,000 y fracción cada mes, y ahora seguramente la anualidad será menor para que pueda pagarla, solo que en 30 meses. Es una capitalización mensual en este nuevo instrumento. El ejercicio pide calcular la nueva anualidad, hay una nueva anualidad en este instrumento, y construir la tabla de amortización correspondiente. Este sería el ejercicio número 2. O sea, solo es calcular la anualidad y construir la tabla como lo hicimos hace un ratito. Noten que esta nueva tabla no tiene enganche, es tomar el saldo insoluto y refinanciarlo. Está el número 3, lo leo.
Una universidad renovará todas las computadoras del campus, lo que representa una inversión de 712,900 pesos el día de hoy. O sea, esta universidad quiere comprar nuevas computadoras y este es el precio que tiene que pagar. Pero en lugar de pagarlo en efectivo, se contrata un crédito a la tasa anual de 9% capitalizable mensualmente y pagadero en 2 años. O sea, se va a tomar 2 años la universidad en pagar por completo el crédito que va a adquirir. Bueno, veremos si el crédito es por los 712,900 o si hay un enganche. Sigamos leyendo. Si debe dar un enganche del 25%, o sea, no van a ser los 712 el financiamiento, sino 712 menos el enganche de 25%, entonces calcula la anualidad, construye la tabla de amortización y obtén el valor nominal de los intereses pagados durante todo el plazo. Bien, pues estos son los 2 ejercicios que pues tendrán que resolver por su cuenta. Desde luego, si tienen dudas, aclararlas conmigo. Y voy a abrir una actividad, una tarea aquí mismo en esta plataforma Teams para que puedan subir el resultado. Les recomiendo que lo resuelvan de manera particular, o sea, que lo intenten, que se esfuercen. Claro, podrían reunirse o comunicarse y compartir pues la información y cómo lo hicieron. Reunirse no, ¿verdad? Estamos en cuarentena, pero sí comunicarse, ¿no? Pero no, por favor, no simplemente copien o pídanle a su compañero la tarea y súbanla como si ustedes lo hubieran hecho. No, por favor. O sea, inténtenlo hacer, resolver por su cuenta. Y aunque no les salga bien, bueno, el esfuerzo lo voy a contar en este caso, o sea, en la actividad. Y bueno, pues ya saben que cualquier duda ya no solo está disponible el Twitter, sino también pueden comunicarse por medio de esta plataforma a través del chat. De acuerdo. Cualquier duda la resuelvo entonces enseguida en línea.